Buenos días, los invitamos a pasar a sus lugares para iniciar con este taller. Y bueno, le damos de nuevo la bienvenida. Eh, Hoy tenemos una sesión de trabajo hasta las 4 de la tarde y después de eso inicia la visita de campo. Entonces, le doy la palabra a mi compañero Miguel Muñoz para que nos comparta un resumen de las actividades del día de ayer y después doy también la palabra a Felicia, quien va a estar moderando la primera sesión del día de hoy. Adelante, Miguel. Sí, buenos días, espero que hayan descansado bien, porque pues en la tarde les toca trasladarse a Ciudad Guzmán para la visita a campo. Y bueno, dado que ya estamos un poquito retrasados con la agenda, voy a darles un resumen muy rápido de lo que estuvimos eh, viendo ayer. Y bueno, comenzamos pues con un bloque que estuvo relacionado con todo lo que tiene que ver con la parte de monitoreo comunitario, básicamente de lo que está realizando en este caso Ambio, el trabajo como lo está implementando la CONAMP y Pronatura Sur, y bueno, todos los retos que implica, ¿no? Trabajar con comunidades. Eh, Después, bueno, un segundo bloque estuvo eh, enfocado en algunos tipos de modelación. La compañera de la colega de Penuma nos presentaba acerca del trabajo que están realizando eh, modelando los riesgos de la deforestación, perdón, bajo diferentes escenarios, y también en la parte de monitoreo de biomasa, que como platicábamos ayer, pues puede ser un insumo bastante útil para los diferentes propósitos que nos traen en este taller, y que bueno, es importante tener en cuenta todo lo también los retos, ¿no? Que implica generar mapas de biomasa y poder utilizar datos de campo, ¿no? Otro bloque estuvo enfocado en la parte de posibles o la modelación de las áreas de restauración, que fue básicamente lo que estuvo presentando Gerardo García, que bueno, es un reto importante para poder establecer, en este caso, eh, o la relación con la palma de aceite, que es un fenómeno que está ocurriendo en el sureste, y bueno, y en el caso también de Jalisco, ¿no? Con el tema del aguacate. Estuvimos también con algunas dependencias, tanto estatales como federales, en este caso con el trabajo que está realizando el CIAP en el tema de monitoreo de cultivos, en cuanto a las estimaciones que hacen en cuanto a las superficies de algunos cultivos, y también en cuanto a el monitoreo de las áreas que están apoyando o que tienen bajo los conceptos eh, de la probabilidad de siembra, ¿no? Y bueno, también en el caso del aguacate, las aplicaciones que se han trabajado a nivel o que está liderando en esta parte FIPRODEFO con las aplicaciones en la plataforma IOLABS, y también los colegas de Ecométrica con Luis sobre, bueno, en este caso, evaluando la deforestación en las cadenas de suministro. Y bueno, si recuerdan ayer, pues fue una discusión no muy amplia en el tiempo, pero que pues se abordaron algunos puntos importantes, ¿no? Básicamente, creo que vamos un poquito retrasados, pero bueno, fue un poquito de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Ok, gracias, Miguel. Entonces, el primer panel el día de hoy están sobre la modelación de riesgo de deforestación. Primero, en el panel es José Julián González, quien es el coordinador del equipo de causas y agentes del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono en IDIAM. Va a presentar sobre modelación de riesgo de deforestación en Colombia.
Muy buenos días. Por supuesto, agradecer la invitación de los organizadores. Para el IDEAM es muy importante estar aquí. Muchas gracias también a CONAFOR por recibirnos en sus instalaciones. Vamos a hablar un poquito de los avances de Colombia en los temas de modelación, específicamente en el riesgo de deforestación y los avances que tenemos gracias al apoyo del proyecto Forest 2020 en temas como modelación de riesgo asociado a incendios y asociado a regeneración de áreas de bosque. Un poquito para el contexto, Colombia entonces tiene la mitad de su territorio continental en bosques. Nosotros tenemos 59 millones de hectáreas aproximadamente. Tenemos una cifra muy preocupante de deforestación. Para el año 2017 perdimos 219.000 hectáreas de bosque, lo cual es una tendencia al alza en los últimos años. Tenemos esa deforestación concentrada a través de análisis de densidad en 8 núcleos principales, que ustedes los ven a la izquierda. Y las principales causas que explican la pérdida de bosques en Colombia son la praderización, es decir, la conversión a pastos, los cultivos de uso ilícito, la infraestructura de transporte, la extracción ilícita de minerales en su mayoría, la ganadería extensiva y la extracción de madera como intermedio entre deforestación y degradación. Nos vamos a centrar un poco en la zona amazónica, porque ahí es donde hicimos los ejercicios que les vamos a presentar hoy. Básicamente nuestra Amazonía todavía tiene 39 millones de hectáreas, pero presenta el arco de deforestación más importante de Colombia, con una pérdida que en 2016 estaba en 70.000 hectáreas año, pero que en 2017 pasó a 144.000. Entonces tuvimos un aumento, se duplicó esa pérdida de bosque en nuestra Amazonía. Las principales causas están ahí. La idea no es que alcancemos a leer eso, sino la expansión de infraestructura, los cultivos de uso ilícito, y hay dos drivers importantes relacionados con la dinámica de fuegos, que son la ganadería extensiva, en donde el fuego es usado como medio para establecer la producción, y la praderización, que se distingue de la anterior, en la medida en que lo que se está haciendo con el fuego es utilizarlo como instrumento para tumbar el bosque y tomar posesión sobre tierras baldías del Estado. Esto lo vemos un poco mejor acá, espero, no sé si se alcance a ver muy bien, pero básicamente las dos dinámicas son estas. En un análisis de cadenas de eventos de deforestación, el praderizador, que es el agente que toma esa decisión de cortar el bosque porque quiere establecer posesión o acaparar tierras, utiliza el fuego para establecer tenencia o para obtener renta de dichos territorios. Por otra parte, el productor agropecuario pues tiene la dinámica normal de que quiere establecer su actividad ganadera y utiliza el fuego para tumbar el bosque y tener ganado en él, en esas áreas, y por supuesto vender productos de ese ganado. En Colombia eso está influenciado por una serie de causas subyacentes que tienen que ver muchísimo, por supuesto, con temas de conflicto, temas de violencia, pero también con temas climáticos. En el caso del 2017, porque todos estos motores, estos drivers son dinámicos, en el caso del 2017 el fenómeno de niña débil que tuvo el país ayudó, impulsó a que se diera una gran cantidad de incendios en zonas como la Amazonía o el Pacífico. Esto también, pues, por supuesto, impulsado por una reconfiguración de actores armados post proceso de paz con las FARC, con la guerrilla de las FARC, y con expectativas de titulación que hay en la tierra debido a esa apertura de esas zonas que antes estaban controladas por un agente armado que en muchos casos no dejaba tumbar el bosque porque es un medio estratégico para ellos de movilización, pero que ahora al estar abierto de nuevo ese bosque a la llegada de nuevos actores pues se han establecido nuevas dinámicas de acaparamiento y de tumba de bosque. A través de del monitoreo de puntos de calor que realiza el instituto, pues hemos identificado también un cambio, como hablábamos, de la dinámica de incendios, pasando de 72.000 hectáreas en 2016 asociados a la presencia de focos de calor a 136.000 hectáreas en 2017. Entonces, el 62% de la deforestación ocurrió al menos cerca, 1 kilómetro de distancia o menos, de un punto de calor detectado mediante ese monitoreo. Toda la información que les he ido presentando, pues ustedes ven links ahí, esa es información que pueden consultar y si quieren ahondar en el tema. ¿Por qué hay un equipo de modelación? Entonces, dentro del IDEAM, tenemos 3 objetivos particulares o 3 casos particulares. Por un lado, evaluamos medidas y acciones, es decir, vamos a aplicar una medida como ampliar un parque natural. ¿Realmente el parque natural es lo que mejor funciona en una determinada región? ¿Ha funcionado históricamente? ¿Va a funcionar? Y así. También podemos tener el diseño de metas. Entonces, por ejemplo, este gobierno que acaba de empezar quiere establecer una meta de deforestación. Entonces el equipo suministra unos insumos, genera unos escenarios y dice, bueno, creemos que la meta puede ser esta, teniendo en cuenta la dinámica de deforestación que venimos observando.
Y por último, para los que estén familiarizados con análisis MRD, que tienen que ver con un poco con el tema del mecanismo RED de reducción de emisiones por deforestación y degradación, también colaboramos en la construcción de los niveles de referencia de emisiones forestales, haciendo los escenarios que sirven de referencia para estos análisis. Dentro de estos, para los que estén familiarizados, se hacen cosas como los ajustes de circunstancias nacionales, que tienen que ver con un aumento en el comportamiento esperado de la deforestación, por ejemplo, en el caso nuestro, por el tema del proceso de paz, teniendo en cuenta que eso cambia totalmente o en muchos casos gran parte de la dinámica que se está observando en un territorio y que eso representa un posible aumento de la deforestación a futuro. En este tema en particular, el proyecto Forest 2020 también nos está apoyando con un consultor que está analizando como parte del equipo cuáles son los efectos que tuvo el preacuerdo, el acuerdo y el posacuerdo en este tema con las FARC. Bien, ¿qué teníamos cuando llegó Forest 2020? Teníamos esto. Es uno de los productos más importantes de nuestro equipo. Es un mapa de riesgo de deforestación para la Amazonía colombiana que actualizamos todos los años y que a través de variables, del análisis de variables como estas y la modelación utilizando software como Dinámica o como Tercet, llegamos a obtener este mapa de riesgo que presenta cada píxel de la Amazonía con una probabilidad de cambiar, píxel de bosque, de cambiar hacia no bosque, es decir, hacia deforestación. ¿Qué falta en esas variables? Yo sé que de pronto no alcanzamos a leerlas todas, pero falta el tema de la dinámica de fuegos, por ejemplo, que es un motor importante, es un medium que hace parte de unos motores importantes de deforestación, como lo veíamos antes. Este trabajo, de hecho, logramos publicarlo con la Universidad Autónoma de México, con el profesor Jean-François, recientemente, y digamos ahí lo pueden consultar en ese link la publicación. Este es un zoom sobre el mismo mapa, en este caso para mostrar esta zona en particular de Colombia es muy importante, es lo último que queda del corredor Andes-Amazonía y en términos de riesgo es una de las zonas más amenazadas de Colombia. Se dan 3 parques naturales, que son las últimas barreras de protección, pero muy pronto es posible que se rompa la conexión Andes-Amazonía en Colombia, debido a los drivers que les mencionaba. ¿Qué empezamos a hacer entonces cuando ya tuvimos el apoyo de Forest 2020 y pudimos empezar a explorar, porque se nos dio la libertad de explorar diferentes metodologías? Esa es una filosofía que tenemos en el sistema de monitoreo, es decir, no vamos a recibir una imposición como lo mencionaba Andrés en su presentación de, bueno, esto es lo que tienen que hacer. No, nosotros preferimos explorar, aprender e interiorizar esas herramientas y en eso, por supuesto, tuvimos toda la libertad. Empezamos por construir sobre lo construido. Normalmente los consultores cuando llegamos a una institución creemos que no la sabemos todas, nos olvidamos que hubo un pasado en esa institución, que hubo gente que ya trabajó ahí, que de pronto ya trabajaron el tema que no trabajó, seguramente, y lo que hicimos fue explorar y decir, bueno, ¿qué encontramos? Encontramos que el IDEAM en el 2011 ya había hecho un protocolo para generar un modelo muy sencillo de deforestación y riesgo de incendios, en realidad muy enfocado hacia riesgo de incendios, pero que se podía aplicar a las coberturas que uno quisiera. Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar ese modelo, probémoslo ahora, después de estos casi 10 años, y veamos qué sucede. El modelo tiene resultados aceptables. De hecho, es muy interesante que sirve mucho más cuando trato de aplicarlo a áreas muy grandes, como la Amazonía en este caso. Toda esta zona es la zona de mayor deforestación de Colombia. Ahí cae el 70% de la deforestación en Colombia. Y funciona bien cuando trabajo áreas grandes porque realmente no requiere mayor capacidad computacional. Lo único que requiero es una álgebra de mapas donde tengo una ponderación de unos factores que además son flexibles. Puedo, digamos, tener un juicio de expertos y aplicar una ponderación diferente. Probablemente sufro, como siempre, como modelador por los insumos, pero si los encuentro, logro tener una visión muy general, aceptable, de lo que está sucediendo en el territorio. Sin embargo, nosotros también queríamos mejorar ese mapa de riesgo que ya teníamos y necesitábamos algo un poco más detallado, una mejor resolución, de pronto un trabajo a nivel de píxel mucho más profundo. Entonces lo que estamos explorando ahorita, aunque estamos abiertos por supuesto a sugerencias, es la metodología del Servicio Forestal Nacional y el software que ellos manejan, que es el Farsight y FlamMap. Este software en particular, pues trabaja las variables, los insumos que estamos viendo aquí, de paisaje, como pendiente, elevación, aspecto, modelo de combustible, cobertura de dosel, etcétera, etcétera, para a través de una aproximación múltiple de fuegos superficiales, en copas, combustión postfrontal y aceleración, mostrarnos qué es lo que puede pasar en términos de riesgo de deforestación asociada a las coberturas de bosque. Aquí pueden consultar la herramienta en caso que no la conozcan.
Las ventanas que trabajamos fueron dentro de las que habíamos seleccionado del proyecto de Forest 2020, una ventana al sur de esa zona que les mostraba de alta deforestación en el departamento de Putumayo. Estos son algunos de los insumos más importantes que logramos pues reconstruir o que ya estaban disponibles, utilizando también las capas de cobertura que nos mencionaba Henry en su presentación. Y de las primeras pruebas que tenemos, los avances preliminares que tenemos, pues por un lado inicialmente trabajamos un promedio de 50 simulaciones de 100 fuegos que duraran 1 hora. Estos fuegos son generados de manera aleatoria por el software. Pero vimos que no nos estaba funcionando tan bien y pues pasamos a hacer un promedio de 20 simulaciones de 100 fuegos de 6 días de duración cada fuego. ¿Qué pasó en cada caso? Como les decía, aquí nos fue muy mal en los fuegos de 1 hora. Son fuegos aleatorios, entonces nos dio completamente distinto a lo esperado. Esperábamos, por supuesto, que las categorías de riesgo muy alto, cuando comparamos con los datos de puntos de calor históricos que tenemos, nos dieran que la mayor cantidad de fuegos pues iban a estar ahí, fue todo lo contrario. Nos dio el 8%, mientras el 36% cayó en la categoría de muy bajo riesgo. O sea, ahí obviamente nos analizamos y nos dimos cuenta que pues, no estaba funcionando muy bien, entonces probamos la otra aproximación y la otra aproximación funcionó bastante bien. En este caso, los resultados fueron más realistas, pero la demanda computacional es muy alta. Entonces, cuando trabajamos ciertos tamaños de píxel, cuando queremos unas ventanas más grandes, vamos a sufrir si no tenemos un servidor o si no tenemos un buen computador. Estos buenos resultados pues, podrían parecer también que estuvieran relacionados con las áreas que se van generando a medida que el software está trabajando, pero hicimos análisis complementarios y nos dimos cuenta que no, que efectivamente sí tenían que ver con un buen desempeño del modelo. También teníamos que entonces trabajar el tema de regeneración, que es un tema muy poco explorado. Los modelos que trabajamos normalmente son de deforestación bruta, pero también eventualmente vamos a tener que incorporar la espacialización y la modelación de deforestación neta. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue devolvernos un poco a los modelos que habíamos trabajado para el tema de riesgo al principio, ese primer mapa que les mostré. Utilizamos Terset, antes Idrisi, el Land Change Modeler, y con este modelo sencillo lo que hicimos fue trabajar las coberturas, el cambio de cobertura, para saber a partir del entrenamiento en una zona específica, en esta ventana, que es precisamente en esa zona de puente entre los Andes y la Amazonía colombiana, ver qué sucedía. Hicimos primero esta ventana que era la del proyecto, más o menos 10.000 hectáreas, y cuando vimos buenos resultados lo pasamos a una ventana bastante mayor. ¿Qué pasó? El periodo de entrenamiento que utilizamos fue el año 2000 hasta 2005. El sistema de monitoreo tiene múltiples puntos en el tiempo, nos permite jugar bastante bien cuando somos modeladores, porque no tenemos solo 2 puntos o 3, tenemos 5, 6, 7, 8 puntos en el tiempo. Y el software, para los que están familiarizados y para los que no, pues uno le puede meter muchas variables, pero él le dice cuáles son las que tienen un mayor poder explicativo y suele funcionar mejor, al menos a nosotros, que metiendo solamente las que tienen el mayor poder explicativo, los modelos tienden a funcionar mejor, tienden a tener mejores resultados en la validación de similaridad difusa que aplicamos con dinámica. Lo mismo hicimos, digamos, para el tema de la ventana ampliada que les comentaba. Lo mismo, o sea, tenemos unas variables que pesan más, esas son las que utilizamos. Desmejora un poco el desempeño del modelo, pero no es grave, realmente sigue siendo un modelo muy bueno para los resultados que obtenemos generalmente y para lo que encontramos en la literatura. Pero también quisimos probar qué hacía dinámica, ya como herramienta de modelación. Entonces, construimos un modelo también sencillo de cobertura, de cambio a la cobertura, y probamos las variables que están aquí en el cuadro. Y, por supuesto, dinámica es mucho más flexible, permite, como nos explicaba la compañera Alma, es un modelo más flexible, es más versátil, tú le puedes mover cosas, modificar, etc. Entonces, al final nos dieron resultados demasiado buenos para ser verdad. ¿Sí? Que eso también pasa. Entonces, en la modelación, no es bueno tener resultados regulares, pero tampoco es bueno tener resultados muy buenos porque se está cayendo en un overfitting del modelo. Estamos haciendo un modelo demasiado bueno y ese modelo solo va a funcionar para un periodo en particular, pero no va a funcionar si quiero proyectar a mayor cantidad de años, por ejemplo. Debe ser un poco más flexible el modelo. Entonces, en este momento estamos revisando esos resultados porque sabemos que son demasiado buenos para ser verdad, pero, por supuesto, está funcionando muy bien para el tema de conversión de lo que es el no bosque hacia áreas nuevamente de bosque en nuestra interpretación, mucho mejor de lo que está funcionando Terset. Aunque Terset funciona mejor para el tema de deforestación, es decir, el cambio de bosque hacia no bosque. Al final tenemos muchos retos y esperamos que nos puedan ayudar, porque al final tenemos que tomar esta información de estos nuevos mapas e incorporarla a nuestro mapa original.
La idea es que esto vaya a ese análisis de riesgo global que tenemos para la Amazonía y que estamos haciendo para las diferentes regiones del país, pero pues es lo que les podemos mostrar en este momento y muchísimas gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, a mí me llamó mucho la atención que utilizan mucho el fuego. ¿Por qué razón? Y no otra alternativa. Las zonas no cuentan casi con tecnología. El colono, que es el que está allá, le queda mucho más fácil prender una hoguera y dejar que el fuego se propague, porque tiene la posibilidad de hacerlo, a tener que comprarse una motosierra o llevar otro tipo de herramienta para hacer la tumba del bosque. Entonces, de hecho, ese es un factor que, de hecho, tenemos que mirar cómo realmente se está reflejando en los modelos, porque no necesariamente está quedando de manera explícita en el modelo, el factor antrópico, que lo mencionaba alguien ayer, y es cómo realmente incorporamos ese factor antrópico a esta dinámica, porque muchos de estos fuegos son provocados, tienen la intención de tumbar el bosque. Hay otros naturales, por supuesto, están ahí, pero hay muchos que sí tienen ese enfoque de tumba. Entonces, ¿por qué el fuego? Porque realmente es la manera más fácil de deforestar grandes áreas, y luego yo simplemente llego y ocupo el territorio. Hay una situación muy triste en Colombia, porque es que aparte de que estamos deforestando, no estamos usando la madera. Entonces, la madera se queda ahí en el piso. Cuando logran tumbarla con una motosierra o un machete o lo que sea, la madera se queda en el piso pudriéndose. Uno al menos diría, bueno, al menos usen la madera, porque el país podría ser de vocación forestal perfectamente, tenemos la mitad del territorio en bosques, pero ni siquiera hacemos eso. ¿Por qué? Porque no nos interesa la madera, nos interesa la tierra. La tierra es el factor que hace pelear a la gente allá, como en muchas partes del mundo, y es el factor que decide quién tiene más dinero, quién tiene más poder en una zona. ¿Sí? No sé si respondí con eso. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pareció muy interesante tu presentación. Una pregunta, desconozco un poco de los software. Lo que utilizaste para tener potencial de regeneración del bosque, ¿es un software que sea libre o tiene costo alguno? Sí, las capas vienen del sistema de monitoreo, es decir, tenemos unas capas que nos dicen dónde hay bosque, dónde hay no bosque y dónde hubo un proceso de regeneración, ¿cierto? Esos son nuestros primeros insumos. Los otros vienen de otras instituciones, distancia, carreteras, El software, que por ejemplo es dinámica, nos lo explicaba ayer nuestra compañera Alma, ese es gratuito. Terset sí te lo cobran, ¿sí? Ese sí tiene un licenciamiento. No es tan caro como el otro software que nos presentaba Alma, pero sí digamos, tienes que pagar una vez y cada vez que se presente una actualización, que no es tan seguido, pero digamos no es tan caro como ese, pero sí vale. Pero hay licencias para estudiantes y para universidades que son mucho más económicas. Entonces eso puede ser una alternativa. Porque dinámica es muy bueno, pero necesitas una curva mayor de aprendizaje. Necesitas porque no trae manuales muy buenos. Entonces esos manuales son bien confusos, ha sido difícil. Es muy bueno, pero ese es el único problema, creería yo. Y Terset, aunque es más rígido, pues también te permite una curva de aprendizaje más rápida. Entonces, como y puedes replicar las cosas mucho más fácilmente que muchas veces cuando te toca hacer ajustes a un modelo en dinámica. Pero ambos son muy buenos, por eso siempre tratamos de usarlos juntos, realmente. Dinámica tiene otra ventaja y es las herramientas de validación, que son muy interesantes. Eso ayuda mucho. Muchas gracias. Muy interesantes como siempre, Julián. No vi, bueno, no sé si lo consideraron de manera más explícita, así como tú dices, el componente antrópico en estos modelos, algo así como tenencia de la tierra, tipos de etnias o algo así, en el sentido de que este tipo de variables te pueden definir muchísimo mejor que solo utilizar enfoques aleatorios, ¿no? Entonces, sí. no sé si
De acuerdo. No escuché bien. No, de hecho, ¿qué nos pasó cuando hicimos el primer mapa? Quisimos probar todas las variables que quisiéramos, que pudiéramos, y de hecho teníamos más de 100 variables para probar. Muchas de ellas incluso están ahí que tienen que ver con áreas de parques naturales, áreas de resguardos, que es, digamos, las zonas donde están los territorios indígenas en Colombia, que de hecho tienen la mitad del bosque del país, y gracias a esas zonas prácticamente se ha conservado el bosque, porque si no, estaríamos mal. Y también el problema, digamos, se incorporaron, no muchas muestran un peso significativo cuando trabajas con Tercet, por ejemplo. Con Dinámica no tienes tanto ese problema y las metes porque, pues, al contrario, Dinámica te pide todas las que puedas y las metes, ¿cierto? Si hace falta realmente evaluar la ganancia, si es marginal o no, de introducir esas variables en muchos casos, porque debido a que son categóricas, no siempre le dan a uno un resultado interesante al hacer la modelación. Entonces, meterlas por meterlas tampoco queremos, porque a veces es como, debieron haber metido esto, nos pasa mucho en las conversaciones con la gente que no trabaja en la modelación, pero a veces nos cuesta explicar que no tiene un peso significativo. No significa que la variable no sea importante, es que la resolución a la que la tenemos no sirve muchas veces, y a veces hay que mejorar esas variables, y nos ha tocado trabajar en muchas variables que hay que mejorar. Lo que sí creemos es que otras variables que sí son mucho mejores, de cierta manera incluyen esos factores. El tema de accesibilidad en muchos casos, la distancia a las áreas deforestadas, por ejemplo, que es otra variable que introducimos. Sabemos que el comportamiento de la deforestación en áreas de resguardo, por ejemplo, es muy diferente a las áreas que no son de resguardo y que es mucho menor, y por lo tanto las áreas o píxeles de cambio en esas áreas son mucho menores, y por supuesto el modelo está entrenándose en eso también al introducirlo. Pero sí nos hace falta mejorar mucho esa información socioeconómica que tratamos de introducir a los modelos, porque no está a la misma calidad que otra información biofísica que sí tenemos. Y esa es una pelea constante. Colombia no tiene un catastro rural, por ejemplo. Entonces no sabemos de quién es la tierra en Colombia en zonas donde están los bosques, aparte de las áreas de resguardo. No sabemos, o de las áreas de parque natural. No sabemos, hay capitales externos que están entrando constantemente y ahora están entrando con más fuerza después del acuerdo con las FARC, porque vieron una oportunidad de colonizar un territorio que estaba cerrado por las armas. Entonces, esa falta de actualización en los catastros, que es una gran debilidad que hemos señalado, sigue siendo algo que nos castiga esa influencia antrópica. Ya en el modelo de fuegos, sí estaríamos muy abiertos a recibir recomendaciones en cómo introducimos el factor antrópico, que ya no esté introducido en otras variables, sino que sea algo como más contundente. Sí nos hace falta realmente. Sí, buenos días. En la parte del álgebra de mapas vi que aparecía esta parte de frecuencia de incendios. Mi pregunta es, ¿qué periodos manejan? ¿Si es por año o número de incidentes, lo que contemplan en esa parte? Sí, dependiendo, uno puede utilizarlo como quiera, porque puede utilizar en la ventana, si es en la primera metodología, hecho en cualquiera, se puede utilizar cualquier frecuencia. Es básicamente la frecuencia de esos eventos, de esos puntos de calor en un determinado periodo. En nuestro caso es anual, para poderlo comparar, digamos, con la deforestación anual. Porque nosotros, como IDEAM, solo sacamos una cifra anual de deforestación. El resto de lo que sacamos son alertas trimestrales, que no son áreas, son solamente ubicaciones de los eventos de deforestación. Entonces, básicamente es lo que ocurre en un año en esa zona en particular. Sí. Lo que también veo que te hace falta, y creo que los insumos sí existen, son los puntos de calor. Si bien están los puntos de calor y sabemos que no necesariamente es un incendio, cuando estuve trabajando el sistema de alerta temprana para la península, lo que hicimos fue estadística de los puntos de calor. Entonces comienza del 2000 a la fecha, tienes una constantes capas de puntos. Entonces lo que nos dimos cuenta es que hay puntos de calor que son esporádicos, se presentan en una sola ocasión, y pues lo cual denota que pues no es ni un incendio, tal vez ni siquiera una quema. Pero hay píxeles que año con año se están quemando. Entonces ahí sin duda hay algo raro, no sabemos tampoco si es vegetación o no, pero la probabilidad de que sí sea un incendio es mayor. Entonces, a eso nosotros le llamamos recurrencia de puntos de calor. Entonces, si es año con año un sitio, algo está pasando ahí. Siempre quema la parcela o algo por el estilo. Y cuando son esporádicos, no. Porque también tienes una respuesta ante los eventos meteorológicos. Por ejemplo, cuando pasó Vilma en la península de Yucatán, pues hubo muchos puntos de calor, y eso significa que
hubo 20 puntos de calor en un mismo píxel, pero solamente un año. Y después el resto de años ya pues, se limpió, ya no hubo nada. Entonces se contuvo la amenaza de incendios justamente por el control de combustibles o alguna acción que se haya tomado en esa medida. Y el otro elemento que nosotros incorporamos y que tal vez puede ser interesante para ustedes es la información meteorológica. Si bien hay carencia de estaciones meteorológicas y hay que tener los datos de precipitación, de radiación, etcétera, hay modelos que incluso hay algunos de costo que te permiten ir identificando la temperatura proyectada para las 12 del día. Entonces, lo que pusimos en ese caso fueron los días sin lluvia. Comienza la temporada de incendios y, por ejemplo, se detecta que en ese lugar, en ese píxel, en esa zona, lleva 2 días sin llover, 3 días sin llover, la radiación se está incrementando, la probabilidad de lluvia va disminuyendo, se va incrementando. Entonces, estadísticamente comenzamos a ver que entre más días sin lluvia, obviamente la probabilidad de un incendio pues se va hacia arriba. Y si llovió ayer, pues seguramente la probabilidad es menor. Entonces, esta información también es accesible. Lo que nosotros hicimos para no pagar fue un robot que estuviera sacando los datos diarios. Entonces, esa calculadora o ese análisis ya no era anual, sino ya era diario, de tener un informe que en automático sacaba el boletín y se mandaba a todos los correos electrónicos que estuvieran la gente registrada. Muchas gracias. Sí, el tema de puntos de calor, de hecho probamos con el modelo inicial, probamos introducir la capa de puntos de calor y no funcionó muy bien en las primeras pruebas. Luego llegamos al trabajo con Farsight y con los otros software, que digamos no demandan eso, sino demandan otros insumos, entre los cuales sí está el tema climático. Ahí tenemos 2 consideraciones, y una es que el IDEAM es la entidad oficial del país en el tema climático, entonces por supuesto hemos sacado la información de las estaciones, pero esa no siempre nos ayuda. También hemos probado por el otro lado WorldClim, que también lo mencionaba Alma ayer, y es esa información que está a 1 kilómetro, por supuesto, pero, digamos, podemos explorar esas otras alternativas, que me parece interesante el tema de esa minería de información para ver si podemos tener información un poco más precisa, debido a las diferencias orográficas que hay en el país y a los diferentes climas. Eso es otro de los temas, que a veces creemos que hay variables que van a funcionar perfecto, porque deberían estar ahí, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Colombia, la zona del Pacífico, no hay casi carreteras, realmente, que son las que nos ayudan a explicar mucho la deforestación en la Amazonía colombiana. Pero hay muchos ríos, y se supone que la gente usa los ríos para deforestar, pero cuando metemos la capa de ríos, no funciona, ¿sí? Y hacemos miles de configuraciones distintas para ver si va a funcionar, y debería funcionar porque es que hay una accesibilidad por ríos y no funciona. Entonces, ¿la frustración cuál es? Seguramente que es un tema de navegabilidad, y el país no tiene esa capa. Entonces sí, por supuesto, seguimos probando, porque hay muchas cosas que nos emocionamos mucho y creemos que van a funcionar, y resulta que cuando las probamos, los valores que nos dan son muy bajos. No significa que no deban estar, significa que esperábamos más de pronto de esa información para explicar mejor los cambios, pero muchas gracias por las recomendaciones. Y ya la última pregunta para que sigamos a la siguiente. Muy increíble todo el trabajo, parabéns. Uma coisa sobre fogo também, eu conosco um pouco de Farsight e he trabalhado muitos anos na Amazônia brasileira com o risco de fogo. É uma coisa que eu aprendi é que há uma diferença muito grande de impacto de clima e fragmentação da paisagem e risco de fogo. Porque, por ejemplo, hay regiones en la Amazonía brasileña que tenemos como miles de personas usando fuego todos los días de la estación seca, de sequía, y el fuego no se va al bosque. Entonces, porque hay una configuración de la paisaje de fragmentación que no permite que el fuego se vire un incendio. Entonces, eso para mí no ficou muy claro en tu presentación. ¿Qué tipo de fuego estás modelando? Si es los incendios forestales o si es los fuegos de
queima de pastizales para manejo de pastizales e áreas abertas, ou o fuego de deforestação. Eles estão ligados, pero a modelagem para os tipos de fuego são diferentes, porque, por exemplo, na Amazônia é muito sensível a fuego, fragmentação e degradação de los bosques como efeitos de inflamabilidade, como causas de inflamabilidade de los bosques. Tienes toda la razón, tenemos que seguir trabajando en ir distinguiendo estos diferentes tipos de fuegos, porque como presentaba también Andrés, es una causa de degradación también en Colombia, por supuesto en muchos otros lugares, y hay que empezar a distinguir hasta dónde el tipo de fuego es una causa de deforestación o no lo es. En este momento estamos trabajando de manera general, de acuerdo a las coberturas que tenemos, y enfocado a mejorar el riesgo de deforestación en este caso pues redundante, de bosques, la pérdida de bosques, a través de fuegos que estén orientados de esa manera. Pero en este momento el software, con lo que le introducimos al software, no nos da esa distinción. Básicamente nos dice solamente la posibilidad de esos incendios y nosotros la estamos comparando con esos puntos de calor para ver si hay una relación o no. Pero sí necesitamos ahondar más ahí y estamos en esa curva de aprendizaje del software porque tampoco somos en este momento los expertos y sí estamos tratando como de aprender cómo explotarlo al máximo realmente. Y muchas gracias, Julián. Un aplauso para Julián. Vamos.